pues de pequeño, igual con 8 años, creía en Dios. O sea, creo no, o sea, sí que sé que creía, obviamente por una imposición o por una especie de dogma, entre comillas. Mis padres tampoco no son muy, sin más, vaya. Pero aquí se abre el gran debate, ¿no?, entre teístas y ateos. Entonces, ¿se puede llegar mediante la ciencia a las posturas teístas o ateas? Para mí no. A mí tampoco. No, están demasiado blindadas. Vale. Llegar no, pero que pueda haber compatibilidad y que puedas hacer un esfuerzo por adecuar la teoría teológica a la científica es la pretensión continua a la escolástica. Claro. Y puede haber muy buenos autores en esa línea y tú has entrevistado a algunos de ellos y me parece muy interesante porque tu argumento o tu posición ya me la expusiste la vez que me entrevistaste y no comenté que es muy sociable y muy rara porque a ti tú quieres ser inmortal no por ti mismo sino para volverte a encontrar con tus amigos Claro. y con tus familiares, pero no suele ser una posición muy habitual porque las posiciones de la inmortalidad personal como una recompensa suelen ser muy egoístas. Claro. Y que lo que quieren es sobrevivir en cuerpo y alma. La famosa cuestión de Unamuno del personalismo que quería ser inmortal él, pero hasta con su propia ropa. Vale. Hasta con su propia ropa. Esto del cuerpo glorioso y de ser un espíritu por ahí se consideraba protestantismo y visiones... No, el quebrado catolicismo es que el que mueres y resucitas eres tú. Y hay también un tema interesante del individualismo occidental y el colectivismo oriental, así muy a grandes rasgos, que ya lo comentamos también en aquel debate, que es como, curiosamente, en el mundo occidental se considera que la inmortalidad del alma es una recompensa y, sin embargo, en el mundo oriental es un castigo. Lo cual indica que, bueno, y por otro lado, San Agustín, junto al famoso argumento ontológico y el epistemológico y tal, añadía uno que era el volitivo, que es esto mismo, que es que si tenemos el deseo de inmortalidad, Dios habrá puesto en nosotros este deseo por algún motivo. Porque Dios no pone en nosotros deseos de manera artificiosa. La mayor parte de los pecados son deseos bien intencionados de Dios que se han ido por el camino del mal querer. Entonces, vamos, pero mi posición es que no, que no existe Dios, que para mí Dios, ya sabes que es un concepto de estos imposibles. Sí. O sea, los dioses que se defienden y que se argumentan o son fantasías o son absurdos lógicos. Y planteabas eso de que Dios no solo no existe, sino que no puede existir, que no puede, que es un círculo cuadrado, que es contradictorio eso. Y que, o sea, el ateísmo de esencia, ¿no? Eso es. Bueno. De hecho, ya hemos planteado una de esas imposibilidades lógicas, vamos, al menos desde mi punto de vista, ¿no? Que lo sepa todo, ¿no? Que sea omnisciente, omnipotente. Y además que nos dé libertad para hacer lo que queramos. Yo creo que esas dos cosas son contradictorias, por ejemplo. De todos modos, desde el punto de vista científico, pues evidentemente pues nunca puede haber como una demostración científica de que Dios no existe. Vale. Aunque sí que es cierto que la ciencia puede arrojarnos, bueno, cosas que nos hagan sospechar de eso. Nos hagan sospechar que esto no puede ser. Cuando se descubre que manipulando el cerebro tu personalidad completa puede cambiar, yo creo que eso puede asestar un golpe muy fuerte a ideas dualistas. Cuando claro. O sea, que realmente como una base material muy fuerte de cosas tan intrínsecas que pensamos de nosotros mismos como la personalidad. O los recuerdos, o bueno, eso a lo mejor un poco menos, pero yo creo que la personalidad, el yo, que pueda alterar el yo creo que es eso muy fuerte. Que poco a poco con inteligencia artificial nos estemos aproximando a generar cosas que se parecen mucho a nosotros, claro. Que siempre podrás esquivarlo con algo rollo la habitación de Searle y todo esto, pero que también desde un punto de vista como cosmológico, pues sí, haya como una especie de principio del universo, pero que con teorías más avanzadas como la de inflación cósmica, eternal inflation y todo eso, te estén mostrando que pues ostras, que a lo mejor lo que pasa, a lo mejor el tiempo sí que es eterno, claro. y que pueden existir otros universos. ¿Qué pasa aquí, no? Yo creo que son cosas que, volvemos otra vez, ¿no? Una filosofía informada sobre los avances científicos, pues son cosas que son incómodas y peliagudas para estas formas de pensar. Vale, has dicho muchas cosas y tengo cosas apuntadas, espero que no se me olviden, que te iré tocando. Vale, hay un tema que me parece súper interesante y teístas utilizan para argumentar sobre la posible existencia de Dios, que yo creo que de lo que se acusa desde el ateísmo, sobre todo más cientificista, es que está mal formulado, y entonces por eso te lo quiero preguntar, y en caso de que sea así, que nos des un poco la explicación, ¿qué es este tema del Big Bang? Muchos, de hecho, cuando traje a José Carlos González Hurtado, él explicaba que el Big Bang era un argumento para avalar la postura de la existencia de Dios, porque él habla de que el universo comienza a existir
y que ese comienzo ha requerido o ha necesitado de una causa que no sea ni material ni. Bueno, que no sea. Sí, que esté fuera del espacio-tiempo, ¿no? Que esté fuera de la materia. Y que esa. Bueno, aquí, claro, hay mucha gente que. O sea, ¿por qué tendría que ser Dios necesariamente? Está el famoso argumento cosmológico Kalam, ¿no? Que parte de creo que la argumentación es todo lo que existe tiene una causa, el universo tiene una. No, todo lo que comienza a existir tiene una causa, el universo comenzó a existir, entonces necesariamente el universo tiene una causa y luego a través de una serie de argumentos se llega a que esa causa es Dios. Entonces, ¿el Big Bang es eso realmente? O sea, ¿el universo comienza a existir? No, yo creo que aquí está la clave. Vale. Que ha habido como una mezcla inevitable de conceptos que también ha tenido mucho que ver con que pues, son unos resultados de principios del siglo XX que, pues como pasaba con el COVID, es una cosa que está en la frontera, surge desinformación sobre eso porque ni siquiera los propios científicos entienden bien lo que está pasando y que ahora con décadas de estudios en cosmología tenemos una idea mucho más clara de qué está pasando ahí, aparte de los avances que se han ido haciendo teóricos, en este caso con inflación, ¿no? Vale. Pero, a ver, vamos a empezar por aquí. El problema fundamental, yo creo que no se entiende bien del Big Bang, es el problema de la singularidad del Big Bang. Vale. El espacio se expande, el espacio a cada minuto que pasa crece, literalmente. Si echamos la película hacia atrás, decrece. Vale. Entonces, si tú tiras la película para atrás, pues en esos 13.700 millones de años, lo que vas a hacer, lo que vas a encontrarte es el universo al completo, infinitamente retraído, Vale. Con toda la materia, si cogemos un parche de ese universo, pues contraído en un puntito. Vale. Eso es una singularidad. Y claro, ahí empiezan todos estos debates, ¿no? Claro, ese es el principio de los tiempos. Literalmente la teoría es T igual a 0. No hay nada más allá de ahí. Es como más al norte que al polo norte. No tiene ningún sentido irte más atrás, ¿no? Además que el espacio y el tiempo nacen ahí. Vale. Eso es si te tomas la relatividad general, que es la teoría que te predice esto, 100% en serio. Vale. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que no tienes que tomártela en serio. Vale. Porque es una singularidad. Las singularidades en física normalmente lo que te están indicando es que tu teoría acaba de fallar. Cuando las cosas se vuelven completamente infinitas, o tu modelo matemático va a infinito, es que la has cagado. Mira, un ejemplo que a mí me gusta mucho. Una niña en un columpio. Vale. Tú pones a una niña en el columpio, ¿no? Y hay un padre o una madre que la está empujando, ¿no? La está balanceando. Tú como científico vas a modelizar esa situación del mundo real. Y como la forma más intuitiva, tú como físico, de modelizar eso, es utilizando un movimiento armónico forzado, se llama, ¿no? Vale. Pues es simplemente pues, que hay una cosa que se balancea y hay un agente externo que le mete energía al sistema, que le da un empujoncito, una fuerza. Vale. Ese modelo, si lo pones en marcha y te calculas, pues, por ejemplo, qué pasa si la madre empuja a la niña en distintos momentos de la trayectoria, Vale. lo que te sale es que si la madre empuja justo en el momento correcto, que es cuando la niña viene, y de repente hay un momento en el que se para en el aire, si ahí empuja a la niña, ¿no? Que es como el momento preciso para... Pues literalmente el sistema gana energía infinita y la niña, pues no sé qué, se va a parla, ¿no? A tomar por culo, Vale. básicamente, ¿no? Tienes una singularidad, tienes literalmente una singularidad, energía infinita en esa frecuencia. Hostia. Claro, Nunca pasó, por desgracia, ¿no? por desgracia, no acabaste en Andrómeda gracias a ese... Exactamente. Entonces, ¿qué ha pasado ahí? Pues que tu modelo está mal, gilipollas. O sea, no has tenido en cuenta un montón de factores. Por ejemplo, que hay rozamiento. Claro. Que hay otros, que yo qué sé, que el columpio pues va a rozar un poquito arriba, vale, y eso va a quitar energía al sistema. Otra cosa, que no es exactamente un movimiento armónico. Ni siquiera es un péndulo, es una cuerda que en cierto momento en el que sube la niña ya se comporta como una cuerda, ¿no? Vale. Es decir, tu modelo estaba mal, Vale. te faltaban poner cosas del mundo real. Y esto pasa todo el rato. Hay singularidades, por ejemplo, en mecánica de fluidos. Vale. Y el problema es que, digamos, cuando se forman como torbellinos, y eso es porque... O la famosa ola de Dropner, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, también, y eso es sencillamente porque no estás considerando el fluido como una cosa compuesta por moléculas. Estás pensando que es una cosa como continua, ¿no? Vale. Como continuista antes del descubrimiento de los átomos. Ocurren los agujeros negros. ¿Qué pasa cuando te vas como al centro del agujero negro, en ese momento en el que, pues ahí, a lo mejor no hay singularidad, a lo mejor está pasando otra cosa. Y es otra predicción de, en esos entornos tan cercanos, de tanta gravedad, tan pequeños, algo está fallando en tu teoría. Vale. Y en la teoría del Big Bang pasa lo mismo. Tú no puedes garantizar que esa singularidad sea real. A lo mejor sí que lo es. Pero no hay garantías. Ahí puede ser una señal de demasiada energía, demasiado pequeño,
espacio demasiado deformado. Vale. Y además nosotros sabemos que cuando te vas a distancias muy pequeñas, colapsas las cosas demasiado, la teoría cuántica actúa. Es decir, tienes todas las papeletas para decir, no hay singularidad. Aquí está pasando otra cosa. Vale. Te tienes que cortar. Sí, la película te dice que el universo colapsa, pero en cierto momento tú tienes que decir, aquí ya, a partir de aquí ya no es seguro. Ojo, cuidado, quieto. ¿Qué es lo que puede resolver todo eso? Una posibilidad es esta idea que se llama inflación cósmica. Vale. ¿Vale? Inflación cósmica es una cosa no demostrada. Es como la mejor de todas las teorías. Yo creo que es la campeona. Está como dentro de la comunidad científica, como, por así decirlo, como socialmente aceptado, que es como la teoría buena, aunque todavía no tenemos confirmación. Es la que mejor resuelve montones de problemas, como la más fértil teóricamente. Y lo que básicamente te diría es que en muchas de sus formulaciones, yo creo que en la mayoría, que sí ha habido un tiempo antes. Vale. Y que nuestro universo simplemente es como un parchecito de ese espacio-tiempo ancestral que se infló en tiempos ridículamente altos y creó como todas las condiciones del universo en el que vivimos. Sí. No sé si quieres decir tú. Vale, ya he dicho la chapa, venga, me voy a callar un mes. Sí, vamos, y me parece muy, muy interesante lo que se dice porque se demuestra cómo hay ciertos problemas nuevamente que están a medio camino entre la filosofía y la ciencia y cómo precisamente estas singularidades requieren de una interpretación que va más allá del campo de especialidad en el que nos movemos, en parte porque se está sugiriendo que la teoría falla y que por tanto requiere ser complementada, que no refutada por completo, por una teoría más amplia o distinta. Y claro, muchas de las cosas más divulgables, precisamente la ciencia, como el caso del Big Bang o la interpretación de Copenhague, son interpretaciones filosóficas. Claro. Es una interpretación filosófica reducir o convertir esa singularidad en un hecho puntual que da comienzo a todo, como el Fiat Lux del Génesis, efectivamente. Entonces, demuestra precisamente la tesis que queríamos sostener aquí, que ciencia y filosofía son complementarias y que, al igual que se necesita una filosofía científicamente informada, los científicos también necesitan estar filosóficamente inspirados e informados. Y que, porque si no, la tendencia natural de interpretar de manera realista, con un realismo externista y corporeísta muy burdo, las cosas lleva a posiciones teístas ingenuas. Claro. Es decir, que yo no soy nadie para refutar a ese porcentaje tan amplio de premios Nobel que creen en Dios, muchas veces por sus propias descubrimientos científicos. Pero resulta interesante que aunque el porcentaje más amplio de los premios Nobel sea en literatura, lo cual demuestra que el problema de la creencia en Dios es un problema más bien sociológico o ético, ¿no? Que tiene que ver con cómo puede ser que Dios haya creado esta especie o este mundo en el que somos infelices, etcétera, qué sentido tiene esta vida, Que se puede apreciar la belleza. este tipo de cosas, ¿no? Es decir, que son los literatos que tienen más en cuenta la psicología humana los que menos están más en contra están de la existencia de Dios. Vale. Pero sin embargo, entre los científicos resulta muy curioso que los que menos creen en Dios, aunque son muy pocos, son los médicos, que nuevamente se enfrentan a la cara oscura de la creación divina, que son las enfermedades, la muerte, etcétera. Los que más creen en Dios, obviamente los físicos, porque tratan la vaca de las ecuaciones, que son ni te cornea, ni te arruina las noches con el cencerro, ni nada por el estilo. Pero los médicos tienen que enfrentarse a la gente que realmente enferma y muere por efectos naturales creados supuestamente por un ser omnisciente, omnibenevolente y omnipotente. Sin duda el problema del mal, yo creo que es... El problema del mal innecesario. El problema del mal innecesario, yo creo que es el argumento a mí más poderoso. Y yo creo, el mal emocionalmente más pega, obviamente, sí, claro. Sí. Pues todos pueden ser lógicamente más consistentes, pero obviamente el que te persuade de que al menos ese Dios no es un Dios al que se le pueda rezar, ni con el que se pueda negociar, ni que si es omnibenevolente no es con tu sentido precisamente del bien, ese es el problema del mal, innecesario, obviamente. De hecho, tengo un vídeo en Compe de Podcast con Óscar hablando del problema del mal innecesario, así que yo iría, si fueseis vosotros después de este podcast, a echarle y un la ojo. visitilla. Es venga. interesante, hombre. Yo aquí divido el tráfico. Bien, El tráfico lo voy mandando de un lado a otro. Quería preguntarte una cosa también del Big Bang, que has comentado cuando traje aquí a Ángel Uranga, que a mí me descuadró, porque yo tenía un poco la postura del Big Bang que, como te comentaba antes, ¿no? De que el punto que explota, claro. Efectivamente. O sea, entendía que ese punto no era un punto no era un punto que se podía ubicar en el eje de coordenadas, o sea, no era un punto, o sea, porque había visto vídeos tuyos, pero aún así o sea, había una cosa que me descuadró mucho que me la comentó Ángel, y él decía que se cree que ese punto
era infinito. O sea, tenía dimensiones infinitas. O sea, él iba a la analogía del horno. Entonces, del horno y el bollo de pasas, ¿no? Entonces, él decía, imagínate un horno infinito con un bollo o un pastel de pasas infinito. O sea, ya es complicado imaginarnos, ¿vale? En plan, pero vamos a hacer el esfuerzo. Pues claro, él decía que ese horno... Con Es la mesa vikinga de padre de familia, ¿no? De más vino, más carne, más mujeres, más mesa. Y van añadiendo mesa y mesa y mesa. Literalmente eso. Pues también podemos imaginarnoslo así, ¿sabes? Entonces, él decía que, claro, ese pastel es infinito con esas pasas infinitas, pero se expande. Entonces, la distancia entre los puntos, entre las pasas, claro, antes era infinito, pero después del Big Bang sigue siendo infinito. Es como, ¿qué cojones? O sea, esto es así. Entre pasas como situadas claro. Claro. Es decir, hay pasas que están cerca y tienes como una distancia. Pero, o sea, entonces hay distancia entre las pasas. O hay distancia infinita y después hay distancia infinita. Y esto entonces estamos hablando de infinitos diferentes. Creo que no estoy pillando en toda la analogía que pilló Es una Ángel. pasada, Es Yo una pasada de- no sé, probablemente la estés Es picando. una pasada de pasas. Pasas, de la Vale, pregunta sí, de las pasas. Iros a ver ese vídeo y también. Haced caso a Ángel, que sabe bastante más que yo. Sí, no lo sé. Era una. No sé qué opinas tú. No, yo no me gustan las pasas. En el caso de los infinitos también. ¿Hay diferentes infinitos? Hay diferentes infinitos. Eso es una cuestión de matemáticos. Vale. Pero es muy interesante eso, ¿no? La infinitud del universo en el sentido espacial. ¿no? Vale. El universo acaba en alguna parte, sí, no, ¿qué pasa ahí? Eso también es una cuestión en sí misma.